Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección muy joven todavía que se llama Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas y como siempre de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, pues hemos oído el primer programa, una introducción general a lo que se iba a plantear en esta sección del contraste filosófico, las coincidencias y las oposiciones entre la filosofía clásica griega y la filosofía judía y que luego se convierte, digamos, en la filosofía judeo-cristiana también. Pero Exacto. luego de esa introducción general, hoy vamos a centrarnos en uno de esos grandes pensadores que mencionamos en la vez anterior, que es Leo Strauss, ¿no? Absolutamente, Jorge, sí. En principio quizás incluso podamos dedicarle 2 encuentros a Leo Strauss porque hay tela para cortar en Leo Strauss, sobre todo en orden a desplegar y a despejar el camino para esta cuestión que habíamos hablado de Atenas y Jerusalén. Leo Strauss es un pensador, digamos, raro en la tradición judía y también raro en la tradición en general filosófica. Raro en un buen sentido, ¿no? Está como en un lugar excéntrico y quizás de los filósofos contemporáneos de los más difíciles de clasificar, de ponerlo en un lugar, ¿no? De ponerlo en un cajón, de ponerle una etiqueta. Es un pensador que ha sido tanto reivindicado como un pensador neocon, sobre todo durante el periodo de Reagan, así como también reivindicado por la academia como un pensador que en absoluto puede ser alineado junto a los pensadores conservadores o lo que llamaríamos hoy de ultraderecha. Y en este primer sentido, y ya yendo a cómo se ubicaría en el contexto de lo que uno puede pensar con varias comillas como pensamiento judío, Leo Strauss pertenece, digamos, a un grupo, a un dominio, a un campo que uno puede identificar de pensadores del periodo de la República de Weimar, que florecieron sobre todo en ese periodo. Luego Leo Strauss va a emigrar y va a hacer su carrera en Chicago, en la Universidad de Chicago, y va a fundar la escuela más importante hoy de filosofía política, que está relacionada con la Universidad de Chicago. Reconoce el magisterio absoluto, ¿no?, del pensamiento de Leo Strauss. Pero como te decía, Leo Strauss pertenece a un grupo bastante particular porque ni pertenece al grupo de lo que podríamos llamar ese anarquismo religioso que ha seducido tanto en los años 90 a los estudiosos del pensamiento judío, donde uno puede ubicar a Benjamin, donde uno puede ubicar al propio Gershon Scholem, ese pensamiento a Gunther Anders, ese pensamiento como anarquista, religioso, esa combinación que casi solo se da en el pensamiento judío de esa religiosidad exacerbada junto con posicionamientos políticos antiestatales, anarquistas, vinculados siempre a la revuelta. Ni pertenece, decía, al grupo que uno, durante el mismo periodo, ¿no?, durante la República de Weimar, ni pertenece a ese grupo donde uno puede ubicar a Benjamin, decíamos, a Gershon Scholem, a Ernst Bloch, a Anders, es decir, ese pensamiento cabalístico, religioso, anarquista, antiestatal, ¿no?, que el antiestatalismo del pensamiento judío, bueno, no nos vamos a detener en eso, pero sabemos cuáles son las fuentes, ¿no? Siempre contrapuesto en la filosofía política al modelo estatal cristiano, ¿no? Pero
ni tampoco a otro grupo que podríamos definir como la Bildung, digamos, la herencia de la ilustración judía racionalista, donde podemos poner a un Mendelssohn, a Hermann Cohen, también a Cassirer, o sea, toda una línea que tiene que ver con la reivindicación de la tradición judía liberal, racionalista, heredera de la Haskalah, tampoco ahí, digamos, ¿no? Si quisiéramos organizar los equipos. Y quizás tampoco ni siquiera a ese otro subgrupo que también no podría organizar otro equipo, que serían, digamos, esos filósofos judíos como Karl Lowitz, que eran indiferentes, se habían asimilado al orden académico, como ahí también podríamos ponerlo a Cassirer, que se habían asimilado de alguna manera al orden académico, lo que algún sociólogo llamó los mandarines en la Universidad Alemana de los años 30, y habían hecho carrera, para decirlo de una vez, ¿no? Estaban haciendo carrera en humanidades, pero frente a los cuales las cuestiones de izquierda, derecha y judío no judío le eran en algún momento indiferentes, hasta que llega el nazismo y ahí, digamos, se anotician de que están en una situación donde, no digo donde tienen que tomar partido, pero son inevitablemente desde afuera marcados o como judíos, o como de izquierda, o como liberales. Entonces, Strauss aparece en todo este contexto que armamos un poco arbitrariamente. Estas diferencias, estos equipos que armamos son bastante arbitrarios, pero bueno, hay grandes estudiosos como Aschheim y otros que han hecho estas clasificaciones y que son útiles y que responden a un contexto para pensar esta cuestión. Decía Strauss, aparece ligado quizás a unos pocos pensadores que podríamos saber, con muchas comillas, llamar partidarios del orden, partidarios de posiciones políticas críticas de la modernidad, pero en absoluto de izquierda, en absoluto anarquistas. Strauss junto con otro filósofo llamado Ernst Kantorowicz. Ernst Kantorowicz también, de alguna manera, igual que Strauss, había asumido posiciones muy críticas históricamente, tanto con la izquierda alemana, en esa época la socialdemocracia y los grupos más radicalizados que habían protagonizado sobre todo los levantamientos en Múnich del 19, en los que participó Rosa de Luxemburgo, por ejemplo, y críticos de esa tradición, críticos de la socialdemocracia, del liberalismo, eran partidarios de posiciones conservadoras, o sea, judíos, digamos, del Partido del Orden. Y en el caso de Strauss, cosa que no ocurre en Kantorowicz. Kantorowicz es el gran pensador alemán, judío, pensador de la filosofía política, que escribió un libro indispensable para cualquiera que se interese por la filosofía política, se llama Los dos cuerpos del rey, que si no me equivoco en español lo editó Editorial Akal, si no me equivoco con K. Decía Leo Strauss, en este contexto, a diferencia de Kantorowicz, Leo Strauss sí estaba profundamente ligado a las fuentes y al pensamiento judío, a tal punto que es uno de los responsables, siendo muy muy joven, de la obra completa, de la curación, de curar la obra completa de Mendelssohn, nada más y nada menos. Aparte, durante todo un periodo muy importante, sobre todo los años de juventud de Leo Strauss se dedica particularmente al pensamiento de Maimónides, extrayendo el pensamiento de Maimónides de manera erudita, digamos, ¿no? Trabajando eruditamente los textos de filosofía política de Maimónides, justamente buscando en los textos de Maimónides alternativas, formas políticas que permitan pensar esa cuestión que en realidad había preocupado a todos estos pensadores, que era la crisis de la República de Weimar. Es decir,
para todos estos equipos que nombré antes, para estas posibles o alternativas o soluciones, la solución socialdemócrata, la solución liberal, era el problema de la República de Weimar y sobre todo el rol de los judíos, un viejo problema que se arrastraba desde la época de Mendelssohn, ¿no? O sea, cuál era se arrastraba desde la época de Mendelssohn y de la época de Bruno Bauer y de la época de Marx, es decir, cuál era el estatuto, la condición de los judíos como en términos de Estado-nación, de ciudadanía, de minoría, de reconocimiento de derechos. Es decir, esa preocupación por la condición del judío en tanto ciudadano, un viejo tema aparte alemán, ¿no? con el tema de los alemanes de fe mosaica, es decir, si la religión, la relación entre religión y política. Cuando digo religión y política, es religión y reconocimiento, religión y espacio público, es decir, la vieja cuestión alemana de los alemanes de fe mosaica, es decir, de esa solución de encontrar una religión privada y una ciudadanía laica. Bueno, todas esas cuestiones explotan durante la década del 20 y comienzos de los 30. Y lo que es interesante ver cómo de cada sector se intenta dar respuesta a eso. Bueno, Leo Strauss intenta dar una respuesta que casi diametralmente opuesta a la de Walter Benjamin, a la de Bloch, a la de todos estos pensadores que dijimos recién, intenta buscar formas de buen gobierno, formas de gobernanza, un replanteamiento de la noción de lo político a nivel clásico, aristotélico, pero profundamente ligado a las fuentes judías. Y de hecho habría que agregar algo más, no solo las fuentes judías, sino que Leo Strauss, como muchos judíos de la época, vamos a dedicar un programa a ese tema, fueron grandes arabistas. Es decir, todo el trabajo sobre filosofía árabe, sobre Averroes, es decir, Ibn Rushd, y sobre Avicena, es decir, Ibn Sina, es decir, los grandes filósofos árabes, entre otros, estuvo a cargo precisamente de filósofos judíos, sobre todo alemanes o de Europa oriental de aquella época. Entonces, Leo Strauss efectivamente busca, no solo en Maimónides y en Yehuda Halevi, a quien le dedica varios trabajos, no solo busca en ellos la solución política a la crisis que se vivía en Alemania, la crisis del pensamiento político de la República de Weimar, sino también en algunas fuentes árabes en las cuales el propio Maimónides había abrevado, y entre ellas, bueno, hay que hablar de Al-Farabi. Al-Farabi fue un gran filósofo árabe que estudió, el máximo exponente de quienes estudiaron el modelo de la República de Platón. O sea, Al-Farabi escribe un comentario de la República de Platón que fue como casi un libro de cabecera para Maimónides. Maimónides tenía como maestro a Aristóteles y como segundo maestro a Al-Farabi. Es decir, esto es Leo Strauss, ¿no? Es una persona que de una manera erudita, cautelosa y meticulosa se pone a estudiar las fuentes medievales, y ahora quiero decir algo sobre el tema para de alguna manera encontrar posibles respuestas a una crisis que estaba viviendo la época. Al mismo tiempo, uno de los grandes insights, una de las grandes iluminaciones de Leo Strauss y uno de los grandes aportes de Leo Strauss es precisamente una metodología de lectura de textos que él llamaba la diferencia entre una tradición exotérica y esotérica. Hay un modo de leer que propone Leo Strauss los textos de filosofía, que es, él dice Platón o Maimónides sobre todo,
tienen un mensaje exotérico, que es el que es para todo el mundo, para todos y para cada uno, y un mensaje exotérico, y un mensaje esotérico que es para los conocedores, los que son capaces de entender tras la línea, tras la letra. Aplicado al tema del pensamiento judío, por ejemplo, es un tema muy complicado, pero voy a tratar de decir 2 o 3 cosas. Igual seguramente dediquemos el próximo programa a seguir con esta cuestión de Strauss, pero ya podemos decir que hay un libro entero que editó, lo nombré la vez pasada, Lastra. Bueno, yo creo que una persona que tú conoces, que es un gran estudioso, pero un enorme estudioso, que es Royce, ¿no? Ha también trabajado excelentemente en el tema. Entonces, Lastra editó por pretextos la compilación de los trabajos que aparecieron en diferentes periodos de Strauss sobre Maimónides. O sea, el que quiera leer, con un muy buen prólogo de Lastra, el que quiera leer la obra de Strauss sobre Maimónides tiene un volumen entero, muy gordito, de editorial Pretextos, que se llama, creo que le puso de título al libro, El libro de Maimónides, algo así, de Leo Strauss. Bueno, pero aquí habría que decir entonces, en cuanto a lo exotérico, que decíamos recién, a lo esotérico, que para Strauss el mensaje, entre comillas, de Maimónides, en principio exotérico, o sea, el que está dirigido al pueblo, a la comunidad, a su comunidad, etcétera, etcétera, el mensaje abierto, digamos de algún modo, es un mensaje que tiene que ver, digamos, es el más político, digamos. Siempre que digamos político en Strauss es una palabra superior, es una palabra noble, es una palabra con altura, ¿no? Es político precisamente es la función, quizás una de las funciones más importantes de la filosofía, que está vinculada a la ley, que está vinculada al mantenimiento del gobierno y de una comunidad, nada más y nada menos, es cierto. El hecho de los castigos de Dios, el hecho de las prescriptivas relacionadas al buen orden, hasta las relacionadas con la dietética, con las normas que rigen el parentesco y la sexualidad, todas esas que son de gobernanza, caen bajo el modo exotérico, ¿no? Es para todo el mundo. Ahora, y este es el tema más delicado, para Strauss, en tanto filósofo, Maimónides vehiculiza, transporta una serie de contenidos que no son para todo el mundo, no, y que incluso son dañinos para la ciudad, son dañinos para la comunidad, pero que son verdades filosóficas, tienen que ver con la búsqueda filosófica. Es decir, y ahí llegamos a un punto que, digamos, organiza todo el pensamiento de Strauss, que es la diferencia entre la ley, eso está en un texto temprano de Strauss de la década del 30, entre la ley, ¿no?, que para él es lo que caracteriza el pensamiento tanto judío como musulmán, la ley, la Torá, y la búsqueda y la vida filosófica. Es decir, la vida filosófica mantiene una tensión irreconciliable con las leyes de la ciudad. Esta sería la idea. Es compleja, ¿no? Pero bueno, pero como tendremos oportunidad de volver a Leo Strauss, seguiremos hablando y explicando cuál es esta postura. Hasta entonces, Pablo, te agradecemos por favor, esta entrega y seguiremos en contacto para seguir hablando de esta contraposición, estas tensiones filosóficas que hemos creado en la metáfora de Atenas y Jerusalén. Muchas gracias, Pablo Adresic. Por favor, gracias a vos, Jorge.